Cronología de los tiempos finales, que el doctor Armando Alducin muy gentilmente ha compartido un documento en este número de teléfono que aparece en pantalla. Usted lo adquiere, ahí lo agrega a sus contactos y usted puede descargar. En la D de descargas, ahí sale el menú, el primerito que se llama tiempos finales, y va a tener este documento con notas, versículos bíblicos, para dar inicio, doctor Alducin, con esto. Hablando de la cronología, lo primero que pone usted ahí es eventos en el cielo, como el rapto. ¿Qué podemos decir entonces? Sí, bueno, una de las cosas que tenemos que entender es que en el Antiguo Testamento, cada vez que encontramos las palabras Aharit Yom en el hebreo o Et Ketz, que se tradujo al español, los tiempos finales o en los postreros días, siempre en el Antiguo Testamento, es muy importante, se refiere a la tribulación. Porque para los judíos hay dos tiempos nada más. Uno, están esperando el tiempo del Mesías, que venga el Mesías. Y dos, el tiempo en que se cumpla el reino mesiánico, que supuestamente es para ellos. Entonces, para ellos hay dos tiempos nada más. Para nosotros la iglesia, cuando vemos en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 2, 1 de Pedro capítulo 1, 1 de Juan 2:18, donde los apóstoles mencionan que ya nos encontramos desde Pentecostés en los últimos tiempos o los postreros tiempos, son los postreros tiempos de la iglesia. Entonces, lo que quiero decir en concreto es lo siguiente: los últimos tiempos de Israel son diferentes a los últimos tiempos de la iglesia. Los últimos tiempos que habla todo el libro de Daniel y todo el Antiguo Testamento se refiere a los 7 años de la tribulación, porque son el tiempo cuando Dios va a tratar con ellos, cuando ellos van a convertirse a Dios, a Jesucristo, aceptar a Jesucristo, y esos son los últimos tiempos para Israel. Los últimos tiempos para la iglesia se terminan con el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia sea sacada del mundo, entonces se terminó la dispensación, la economía o la administración de Dios en el tiempo que Él, en su soberanía, pudo Él destinar para que la iglesia tuviera este final. Por eso, al salir la iglesia, tiene que comenzar forzosamente los 144,000 sellados. Ya Dios tiene que recurrir a los judíos para que ellos cumplan Mateo 24, donde dice: será predicado este evangelio. Ellos, los 144,000, no la iglesia, van a cumplir esta evangelización final. Entonces, por eso encontramos en el Apocalipsis todos los versículos del Antiguo Testamento, los 144,000 judíos, del capítulo 4 hasta el capítulo 19, donde ya la iglesia no vuelve a aparecer. Entonces, cuando podemos ver nosotros este calendario divino, esta dispensación o administración o economías de Dios, vemos que ha sido una sola economía de Dios, pero en diferentes partes, en la parte de Israel y la parte de la iglesia. Pero Dios no ha desechado a Israel, como dice Romanos 9, 10 y 11, Él va a regresar. Cuando la iglesia salga, Él regresa a terminar la última semana 70, que así se conoce, o los 7 años, donde viene una purga de los judíos y donde Ezequiel capítulo 39, Jeremías, Zacarías 12, 14, nos encontramos en la guerra del Armagedón, y donde los judíos regresan y confiesan con sus labios que Jesucristo es el Mesías. Impresionante. Recordarles, bueno, ya ahora sí tenemos la información ahí al pie de la pantalla, entonces ahí está el WhatsApp de enlace, y como bien lo dice ahí, descarga gratuita del documento sobre la cronología de los tiempos finales. Entonces, para que usted lo pueda estar haciendo ahí, está muy interesante este documento, de verdad que se lo recomiendo, muy bien redactado, como todo lo que hace el doctor Armando Alducin, y aparece como punto segundo el Tribunal de Jesucristo. Yo creo que esto es mucho de las preguntas que nos llegan, doctor Alducin, aquí vía WhatsApp, es acerca de estos, sobre todo de estos términos, ¿verdad? Sobre el tribunal, el juicio y estas cosas, y aquí aparece como segundo punto el Tribunal de Jesucristo. Claro, si la iglesia no es sacada antes de la segunda venida de Jesucristo, ¿cuándo va Jesucristo a juzgar a la iglesia? Como está demostrado en 1 Corintios 3, del 10 en adelante, Romanos 14, 10. Y será el tiempo en el tribunal de Jesucristo, se llama en el griego el bema, con B de burro, con B grande. Y este tribunal de Cristo no tiene que ver con la salvación.
porque la salvación ya la tenemos segura en la cruz del Calvario. El tribunal de Cristo será el tiempo, como dice 2 Corintios 5:10, cuando todos nosotros vayamos a pasar a ser juzgados, o nuestras obras o lo que dejamos de hacer como cristianos, y ahí serán las recompensas de las 5 coronas que habla el Nuevo Testamento: la corona de la vida, la corona de los que resistieron las tentaciones, etcétera, etcétera. Y ahí seremos nosotros puestos, ¿verdad?, delante de Jesucristo, la iglesia nada más, no Israel, la iglesia. Y entonces ya en el cielo, después de que hemos sido analizados por Cristo y recompensados, vienen las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, que está claramente las bodas del Cordero antes de la segunda venida de Cristo en Apocalipsis 19. Todas las bodas, cuando bajamos ya con Cristo en la segunda venida al mundo, ya bajamos cuando ya fuimos evaluados de nuestras obras, ya fuimos coronados, los que vayan a ser coronados, ya estuvimos en las bodas del Cordero y bajamos al reino mesiánico para entrar con Jesucristo a la cena de las bodas del Cordero. Entonces la boda es en el cielo, la cena es durante el milenio. Eso en cuanto a los eventos en el cielo. Mientras tanto, para entender bien esto, porque ahora sigue lo de los eventos en la tierra, ¿esto será paralelo o están sucediendo unas cosas allá arriba, otras cosas aquí abajo, o tienen también un orden diferente, doctor Alducin, en el tema ahora de los eventos en la tierra, esta primera parte de la tribulación? Claro, perfectamente bien dicho. Mientras los 7 años de la tribulación están aquí en la tierra, nosotros estamos en el cielo, en el tribunal de Cristo y en las bodas del Cordero. Es paralelo a los 7 años de la tribulación. La iglesia está en el cielo, está siendo juzgada por Dios, por sus obras, por lo que hicimos, por lo que no dejamos de hacer. Dice 1 Corintios 3:10 en adelante que las obras de muchos serán quemadas porque edificaron sobre la paja, la madera, que son elementos flamables, ¿verdad? Y los que edificaron con oro, plata y piedras preciosas serán recompensados. Y todo esto sucederá mientras están los 7 años de la tribulación. Después, en el cielo mismo son las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, y ya bajamos en la segunda venida de Cristo. Dice: vendrá el Señor con todos sus santos, Zacarías 14, Apocalipsis 19, con nosotros, con la iglesia, para establecer su reino de 1000 años, o el reino mesiánico prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Salomón, a David, que se tiene que cumplir y que la Biblia le llama en Apocalipsis 20 el milenio. Entonces el milenio, ¿verdad?, es absurdo tomarlo como un símbolo. Son 1000 años. Los 144,000 son 144,000 judíos literalmente. Los 3 años y medio, los 42 meses, o los tiempo y medio tiempo de la tribulación son literales. Entonces no podemos decir que los 144,000 son literales y los otros son simbólicos. Todos los números, el 666, ¿verdad?, es un número también que se marca y está relacionado con el valor numérico de las palabras en griego. Entonces el milenio no lo estamos viviendo ahorita. Satanás está suelto, dice 1 de Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar. Efesios capítulo 6, tenemos que poner la armadura de Dios para resistir los ataques del maligno. Entonces, ¿cómo puede estar encerrado ahorita Satanás? Completamente está suelto. Hasta Apocalipsis 12 viene la guerra cósmica entre Miguel y sus ángeles, y Satanás y sus ángeles se enfrentan, y Satanás es echado a la tierra, y hasta Apocalipsis 20 lo vemos encerrado en el abismo. Durante los 1000 años Satanás será atado para ser desatado al final. Entonces es imposible, ¿verdad?, que estemos viviendo ya el milenio, porque aunque tenemos el reino de Dios espiritualmente dentro de nosotros, hay un reino físico, literal, tangible, visible, que será el reino con el cual estaremos nosotros junto con los judíos en este mismo planeta, reinando con Jesucristo. Están entrando preguntas, vemos aquí, pero quizás cuando se termine, aunque veo que hay cosas que se está brincando de las que tiene aquí anotadas para ir acelerando en el tiempo, que es importante, pero si tienes alguna pregunta también a través del WhatsApp puedes entrar por ahí. Si tienes una petición de oración, si quieres desear alguna información, pues aproveche esta herramienta que tenemos, y también puedes descargar gratuitamente el material de lo que se está hablando en este momento. Usted menciona como un acontecimiento aquí en la tierra también la reconstrucción del templo judío. Exactamente. Bueno, cuando ya
nosotros seamos sacados de la tierra en el arrebatamiento. Dice la Biblia en Isaías 28, en Daniel 9, 24 al 27, que viene la profecía de las famosas 70 semanas de Daniel con la última semana, y el anticristo inicia la semana 70 cuando él confirme el pacto. Vemos nosotros que es una confirmación, no va a firmar un pacto, va a confirmarlo, o sea, que ya han habido varios intentos, lo sabemos en los últimos años, de presidentes. Isaac Rabin hizo un trato con Yasser Arafat, con el presidente Clinton, que estuvo de testigo. Jordania y Egipto hicieron pactos con Israel, que después los violaron, ahorita se mantienen todavía vigentes, volvieron a renovarlos, etcétera, etcétera. Pero cuando la tribulación comience, no comienza hasta que el anticristo confirme el pacto con muchos, con Israel, y no sabemos cuántas naciones más van a estar involucradas en este pacto, donde el anticristo les va a garantizar a los judíos, posiblemente los judíos lo firmen, por la amenaza de alguna invasión. Es posible que esto suceda después de la guerra del Salmo 83, donde todas las naciones árabes, que es el primer círculo de Israel, Líbano, Egipto, Jordania, Siria, etcétera, etcétera, vuelvan a atacar otra vez a Israel, Israel vuelva a vencerlos en esta guerra, y entonces venga la guerra de Ezequiel 38, la invasión de Rusia contra Israel, y tal vez el anticristo, para proteger a Israel, firme este contrato con ellos y ellos se sientan protegidos por el anticristo. Así que imaginémonos el poder que el anticristo, ya cuando firme el pacto, va a tener para que los judíos confíen en que él va a ser un salvador. Y desde luego le llama a la Biblia en Isaías 28 un pacto con la muerte, porque será un pacto donde ellos otra vez apostatan y buscan su refugio en los políticos y no en Jehová de los ejércitos. Entonces recordarles que a través de ese número que está ahí al pie de su pantalla, porque me acaban de hacer la consulta, aparece un menú de opciones. Usted abre ese menú de opciones, dice descargas, aprieta ahí donde dice descargas, y la primera opción que dice tiempos finales, esa es la que tiene que apretar también otra vez, descargar ahí este documento que se llama Cronología de los Tiempos Finales, que el doctor Armando Alducin muy gentilmente ha compartido con nosotros, totalmente gratuito, está muy bien diseñado, con textos bíblicos, con notas, y muy bien para que usted también pueda hacer su estudio personal. Doctor Alducin, y después de la reconstrucción, como yo lo apuntaba a Jonás, dice aquí, se abren los 7 sellos, ¿verdad? Y donde ahí la gente empieza a rascarse la cabeza. ¿Cómo barajamos ese tema de los 7 sellos? Sí, y claro que me quedé pendiente, porque realmente cuando el anticristo firme el trato se inicia la reconstrucción. O sea, aparte de que les va a garantizar a los judíos el anticristo que van a ser protegidos por él, es posible que en el inicio de la tribulación él les dé el permiso durante los primeros 3 años de la tribulación de que ellos reconstruyan el templo, y a la mitad de la tribulación, Mateo 24:15, Cristo lo dijo, pero con una claridad asombrosa: cuando vean la abominación desoladora. ¿Cuál es la abominación desoladora? Cristo lo dijo, la que habló Daniel. ¿Y qué dice Daniel de la abominación desoladora en Daniel 8, en Daniel 12? ¿Verdad? Que es una imagen que el anticristo va a poner en el lugar santísimo, y que en ese momento inicia la persecución. Y en Mateo 24:15 al 21, Cristo está hablándole a los judíos, no a la iglesia. Huyan a los montes cuando vean la abominación desoladora, y hay de las mujeres que están embarazadas. Entonces, cuando comenzamos a tratar de desarrollar los temas apocalípticos y proféticos, qué importante es recordar que Daniel tiene visiones claras en el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10, capítulo 11 y 12. Y estas visiones de Daniel son limitadas. Y 600 años después, el apóstol Juan tiene las mismas visiones de Daniel, pero con muchísimos más detalles. Las bestias, el oso, el leopardo y el león del capítulo 7 de Daniel son las mismas que Juan ve 600 años después en Apocalipsis capítulo 13, que conforman la confederación
o el gobierno de la bestia. Dice Apocalipsis 13, vi salir una bestia con el cuerpo de leopardo, que posiblemente el antiguo imperio griego vaya a tener mucho que ver durante el gobierno del anticristo, junto con Turquía, Egipto, Irak y Siria, que son las bestias que representan Daniel capítulo 7, 8 y más adelante también. Entonces, no podríamos nosotros interpretar el Apocalipsis si no tenemos las visiones de Daniel. Y las visiones de Daniel quedan inconclusas si no tenemos la visión de Juan, que las complementa y nos da el cuadro ya perfecto. Entonces, esta es la razón por la cual la Biblia no es de interpretación privada. Si vamos a interpretar el Apocalipsis, necesitamos a Daniel, a Zacarías, a Jeremías, a Joel, para que podamos tener las piezas juntas y poder realmente trazar bien la palabra de verdad. El tema de la reconstrucción del templo, doctor Alducin, uno lee en las Sagradas Escrituras todo el ritualismo que comprendía el hecho de que existiera el templo ahí. Pues la gente, incluso he escuchado a cristianos casi que celebran cuando oyen, ¿verdad?, ese tema de que ya van a construir el templo y los que hemos pasado tal vez ahí por el centro de la ciudad vieja en Jerusalén, uno ve la menorá incluso que tienen ahí ya instalada, esperando el momento en que eso suceda. Pero recordar que la primera etapa era todo aquel montón de sacrificios y degollar animales y el trabajo de los sacerdotes y de los levitas, ¿verdad? O sea, es que implica la reconstrucción, todo ese ritualismo nuevamente, ¿cierto? Claro, pero mucho más importante todavía el lugar. Porque en el año 70, cuando el general Tito llegó a arrasar y no dejó piedra sobre piedra en Jerusalén, hasta el año 600 años después nació el Islam. Vemos nosotros que 600 años después el Islam construye exactamente en el lugar geográfico donde se encontraba el templo judío, la mezquita de Omar o la cúpula de la roca, que es esa cúpula dorada que está en todas las postales que vemos de Jerusalén. Entonces, el templo judío se encuentra debajo de un lugar sagrado para los musulmanes y es imposible que los judíos ahora, en este tiempo que estamos viviendo, puedan reconstruir el templo sin que ellos puedan tener ese lugar. ¿Qué va a pasar? No sabemos si en la próxima guerra que pueda haber en el Medio Oriente sea destruida la cúpula de la roca o de alguna manera el Islam sea detenido con la fuerza que ahorita está levantando en el mundo. No sabemos, pero lo único que sabemos es que el templo va a ser reconstruido. Y recordamos que dice la Biblia muy claramente en Romanos 4 que Dios llama las cosas que no son como si fueran y resucita a los muertos. O sea, es el Dios de la Biblia el que no tiene ninguna imposibilidad para llevar a cabo su plan que ha trazado desde antes de la fundación del mundo y que se tiene que cumplir. ¿Cómo se va a cumplir? No hay muchos detalles, no lo sabemos, pero se va a cumplir. Así como Abraham ya no podía tener relaciones con Sara y Sara era estéril, Dios les dijo, ¿verdad?, van a ser un hijo de ustedes, porque Él llama las cosas que no son como si fuera. A Gedeón, en el libro de los Jueces, le dijo, varón esforzado y valiente, cuando era un cobarde. Pero Dios estaba llamando a Gedeón con lo que iba a hacer y lo que Dios iba a lograr en su vida años después. Y así vemos nosotros que es la obra de Dios. Tenemos que saber que lo que Él dice se va a cumplir, y aunque en este momento no lo veamos ni consideremos ninguna posibilidad, la palabra de Dios se tiene que cumplir al pie de la letra. Excelente. Y ahora viene la parte que dice eventos de la tierra, en la tierra, la segunda mitad de la tribulación, donde se menciona, doctor Alducin, bueno, que dice que Rusia y varias naciones musulmanas se unen, que el anticristo hace el pacto de paz, y luego dice que el anticristo y el falso profeta se unen marcando a la gente con el 666. Ya muchos pensaban que la vacuna, el COVID, era esto, ¿verdad? Pero ya se hablaba ampliamente un poquito del tema, pero tal vez mencionar acerca de estos aspectos de los eventos en la tierra, la segunda mitad de la tribulación. Sí, aquí a los 3 años y medio de la tribulación, vemos que el primer sello, Apocalipsis 6, del 1 al 2, se describe al anticristo montado en un caballo blanco, porque los caballos blancos representan a los conquistadores en la Biblia. Cristo en el capítulo 19 aparece en un caballo blanco bajando del cielo. Pero no puede ser Cristo el del Apocalipsis 6, el primer sello, porque Él es el que está abriendo los sellos, ¿verdad? Entonces no puede ser Jesús.
Entonces comienza en los sellos con el anticristo montado en un caballo, pero se le retrata con un arco sin flechas. Y dice, salió venciendo y para vencer. Y cuando vamos a Daniel 8, 23 al 25, encontramos que el anticristo va a entrar como un pacificador, entre comillas. Va a entrar como un hombre de bien, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Va a entrar como un Mesías al mundo. Para los judíos tal vez represente a una figura similar al Mesías. La cuestión es que él va a convencer al mundo que él va a traer las soluciones que hasta este momento no tenemos. Y a los 3 años y medio, exactamente, rompe el pacto con los judíos. Ahí está Mateo 24:15, donde Cristo anuncia la persecución. Váyanse, pero corriendo salgan, ¿verdad?, de Judea, etcétera, etcétera, porque viene la persecución. Y entonces, durante todo este tiempo, el anticristo comienza las guerras, que es el capítulo 2, 3 y 4 de los sellos, que viene la guerra acompañada con el hambre. Y el cuarto sello, Apocalipsis 6, del 4 en adelante, encontramos que la cuarta parte de la humanidad será muerta por la espada, o sea, por la guerra, por las bestias de la tierra. Y esto nos habla claramente que ahí es un caos impresionante. Y encontramos en el final de los sellos la ira de Dios, o sea, es posible que los 7 sellos cubran toda la tribulación. Porque del séptimo sello nacen las trompetas y nacen las copas. Y puede ser que todos los 7 sellos estén cubriendo completamente toda la tribulación, porque así lo dice el capítulo 6 del Apocalipsis. Dice la Biblia que el cielo se desvaneció, Apocalipsis 6, versículo 14, se desvaneció como un pergamino que se enrolla, todo monte y toda isla se removió de su lugar, los reyes de la tierra clamaron, porque el gran día de la ira ha llegado y esta ira comienza hasta la mitad de la tribulación. No antes, la ira de Dios comienza a la mitad de la tribulación y termina con los juicios de las copas. Son 4 puntos que en este documento al cual usted tiene acceso, ¿verdad?, se está refiriendo. Veo que hay muchas cosas que lógico, no puede entrar en detalle, pero están aquí. Al final, aunque son 3 páginas, veo 34 puntos, ¿verdad? Y se han mencionado algunos pocos aquí, pero cada uno con su respectivo versículo, pasajes en la palabra y todo eso. El 4º punto, usted habla de después de la tribulación. Habla, por ejemplo, que el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego. Ahí está el versículo. Los gentiles son juzgados. Satanás es encerrado en el abismo. Más adelante Satanás es soltado para llevar a cabo la última rebelión mundial. Y aquí usted lo acompaña con versículos. La Nueva Jerusalén desciende del cielo. Y la eternidad ya son como puntos de cierre. Así es. Digo, finalmente, hasta el capítulo 21 y 22 encontramos ya el tiempo de la eternidad. O sea, si pudiéramos mencionar ahorita la cronología así a grandes rasgos, estamos ahorita en los 2000 años, tiene que ser 2000 años, por eso estamos al borde de lo que va a cambiar radicalmente con la tribulación. Estamos a punto de ser sacados de este mundo como iglesia. Después vienen los 7 años de la tribulación, donde estaremos en el cielo siendo juzgados por Cristo, las voces del Cordero. Bajamos al acabar la tribulación al reino milenial de Cristo. Se van a agregar 75 días, de acuerdo a Daniel capítulo 12, en donde tal vez en ese momento venga el juicio de los cabritos y los corderos de Mateo capítulo 25. Y en esos 1000 años, ¿verdad?, viene después, hasta después de los 1000 años, al acabar el milenio, Apocalipsis 20, 11 al 15, viene el tribunal o el juicio del trono blanco, donde todos los que no creyeron en Jesús, los que rechazaron a Jesús, todos aquellos que serán condenados eternamente hasta que acabe el milenio, vendrá el juicio de ellos. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 20, 11 al 15 dice, y vi la tierra y el cielo que desaparecieron, y vi un trono blanco. O sea, estas personas que van a ser juzgadas, que son los incrédulos,
En Apocalipsis 20, 11 al 15, están viendo la tierra a lo lejos que está desapareciendo. Ahí desaparecieron todas sus esperanzas y todos los que tenían puesto así su esperanza en este mundo y que la política nos iba a salvar, y la economía y la ciencia, etcétera, etcétera, desaparecerá completamente. Y después del milenio viene la nueva Jerusalén descendiendo del cielo y entramos después del milenio a la eternidad. Y vemos hasta Apocalipsis 22, así termina el Apocalipsis, ya no habrá maldición, porque durante todo el milenio va a haber muerte, dice Isaías 65, 66, Isaías capítulo 11 de que escriben el milenio, que va a haber muerte durante el milenio, los animales van a perder su ferocidad, pero la muerte no va a cesar. Y el último enemigo, dice Corintios 15, que va a ser vencido, es la muerte. Así que esto no terminará hasta la eternidad. Y ya Apocalipsis 21 y 22, ya no sabemos nada, vamos a vivir en la ciudad de Jerusalén, pero ya no tenemos más registros bíblicos, porque Dios nos dice desde el cielo, con eso tienen. Si ahorita con lo que tenemos, ¿verdad? Muchos nos hacemos bolas y no sabemos qué, y estamos comenzando a desentrañar toda esta madeja de información de la mente de Dios. Imaginémonos cuando estemos en la eternidad con Dios, todas aquellas cosas que nos serán reveladas y que podremos comprender, porque ahorita miramos como a través de un espejo y muchas cosas que creíamos nosotros ahorita saber, no las sabemos como las deberíamos de saber. Nada más recordarle a la gente, eso sí, quienes quieren de todo esto que se ha hablado, dos cosas muy importantes, que en el WhatsApp de enlace que aparece ahí al pie de su pantalla, usted lo puede descargar y tener estas notas ahí, y lo que ha explicado el doctor Alducin a través, bueno, ahí está el número en grande, y si no, en la aplicación de Enlace Plus, que es totalmente gratuita, usted lo puede descargar, sea que tenga Android o sea que tenga iOS, totalmente gratuita. Este programa lo puede ver a partir de mañana completo y lo puede ver una y otra vez y tomar nota de lo que el doctor Alducin ha explicado, ¿verdad? Y bueno, y como bien lo dice Jonás, muchas preguntas están ingresando ya prácticamente de todo el continente. Jonás, y hay una muy interesante que dice, ¿cuándo va a tener el doctor Alducin una conferencia ahí en Dallas? Así que usted que lo tiene a la par va a tener que ponerse de acuerdo con él y ver cómo hacemos, porque ya varias veces nos han preguntado cuándo va a tener una ahí en Dallas para poder la gente llegar y tener una conferencia con el doctor Alducin. Sí, habíamos hablado, creo que a finales del año pasado, pero en esto estaba todo el tema de la pandemia y todo el asunto, y había complicado este tema de tal vez hacer unas conferencias, aprovechar, traer personas aquí al estudio, y entonces grabar una serie de conferencias. Tenemos que retomar, Isaac, a ver si nos ayudas ahí a retomar el tema, porque sé que quedó pendiente, así es que sí, pronto podremos anunciar algo que sería dos cosas: uno, poder tener las conferencias, disculpa, y la otra, grabarlo de una vez. Dice don Régulo desde Venezuela, doctor Alducin, con este tema del arrebatamiento y todo eso, ¿el Espíritu Santo se quedará aquí en la tierra o se va, desaparece el Espíritu Santo de la tierra cuando esto acontezca? Bueno, recordamos los atributos de la divinidad. El Espíritu Santo es omnisciente, omnipotente, ¿verdad? Tiene los atributos de la divinidad, de la Trinidad. Entonces el Espíritu Santo no puede desaparecer, Él está en todos lados. Cuando la iglesia sea sacada, dice Efesios 1, 13 y 14, que fuimos sellados con el Espíritu Santo como un sello hasta, y lo dice claramente Efesios 1, 13 y 14, hasta el tiempo de nuestra redención. O sea, cuando seamos sacados la iglesia de la tierra, el Espíritu Santo se queda, porque y nosotros ya, el Espíritu Santo ya no está con nosotros, porque ya en ese momento no lo vamos a necesitar. Lo necesitamos mientras estamos aquí en este mundo. Entonces el Espíritu Santo continúa aquí en el mundo trabajando de otra manera. En el Antiguo Testamento sabemos que Él no poseía a las personas como lo hace con la iglesia. Entraba sobre David, y David escribía el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sobre mi ropa echaron suertes, mi corazón fue como la cera, profetizando 1000 años después David lo que iba a suceder en la cruz. Entonces, pero se iba el Espíritu Santo y David ya no tenía inspiración. Venía sobre Sansón y tenía una fuerza sobrenatural Sansón. Se iba el Espíritu Santo y Sansón era un hombre completamente común y corriente. Pero hasta Pentecostés el Espíritu Santo entra a morar
permanentemente hasta el día de nuestra resurrección dentro de los seres humanos que acepten a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Al morir, nos vamos nosotros, pero el Espíritu Santo aquí se queda. Y ahorita lo que está deteniendo, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, para que el anticristo no se manifieste, es el poder que está dentro de nosotros a través de la oración, pero como la iglesia va a acabar en la apostasía, porque eso de que pues viene un avivamiento en el mundo antes de que Cristo venga o antes del rapto, ¿verdad? No está en la Biblia. El último avivamiento va a estar hasta el tiempo de la tribulación. Apocalipsis 7, vi una gran multitud que no se podía contar de toda tribu, lengua y nación, y salieron de la tribulación. Pero antes de la tribulación, la iglesia termina en apostasía. Alguien me puede preguntar, bueno, que no dice la Biblia que seremos como una novia sin mancha y sin arruga, etcétera, etcétera. Así nos ve posicionalmente Dios, pero experimentalmente aquí abajo, ¿verdad? Nunca podremos alcanzar eso. Por eso dice la Biblia que fuimos predestinados en amor para ser adoptados suyos conforme a las riquezas de aquel que dio su vida por nosotros en una cruz. Así que el Espíritu Santo continuará trabajando con los 144,000 y con todos los demás que se van a convertir durante la tribulación, pero la iglesia, que era el poder restrictivo que continúa impidiendo que el anticristo se manifieste, saldrá. Y entonces se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, con señales, prodigios, mentirosos, que va a arrasar completamente con la humanidad. De Perú, doctor Alducin, cuando él lee lo del árbol de la vida que estaba en el jardín del Edén, y luego en Apocalipsis que habla del árbol de la vida también que está en la santa ciudad y que el fruto es para sanidad de las naciones, ¿se está refiriendo al mismo árbol? No, cuando vemos nosotros en el Génesis capítulo 2, capítulo 3, que Dios planta todo huerto bueno para comer, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, la pregunta siempre ha continuado cuando Dios maldice a Satanás, Apocalipsis 3:15, que la semilla de Satanás, observemos, la semilla de Satanás iba a herir a la semilla de la mujer, y la semilla de la mujer, que es Jesucristo, iba a herir a Satanás. Y la pregunta siempre ha continuado, ¿cuál es la semilla de Satanás? ¿De qué forma Satanás puso su semilla en la mujer, en Eva? ¿Cómo entró la semilla de Satanás dentro de Eva para que a través de Eva vinieran dos generaciones? La semilla del diablo, dice 1 Juan capítulo 3, que Caín era del diablo, le pertenecía al diablo. Cristo le llamó a los fariseos hijos de vuestro padre el diablo, o sea, de la genética de Satanás. Entonces vemos estas dos líneas que descienden a través de la mujer. ¿Y cómo fue esto? Entonces vemos que en el árbol muchas veces dicen, bueno, es que la semilla de la que comió la mujer, de ahí venía la genética de Satanás, pero una semilla de fruto no altera la genética, me altera el estómago, me altera la digestión. Bueno, entonces hay algo ahí muy misterioso que sucedió en el huerto del Edén. Pero si continuamos estudiando, nos damos cuenta que el árbol de la vida, ellos no participaron nunca. Desde que el árbol de la vida fue puesto en el Edén, dice la Biblia que cuando fueron expulsados, no quería Dios que comieran del árbol de la vida para que vivieran eternamente, y entonces ya no hubiera podido haber redención. Entonces el árbol de la vida era una representación de Jesús, porque Él lo dijo claramente: yo soy el camino, la vida y la verdad, y Él es el pan que desciende del cielo. Entonces ese árbol de la vida que aparece en Apocalipsis, ahí es un símbolo claramente de la vida que Jesucristo nos vino a dar. Continuaremos participando, pero como en Jesucristo está la vida, ¿verdad? No lo está en un fruto, no lo está en un árbol, Él es la vida, y cuando lo tenemos dentro, volvemos nosotros a vivir. Hay preguntas que tal vez no tienen nada que ver con el tema, pero quieren saber su opinión desde Venezuela. Gilberto pregunta que si los primos pueden casarse. ¿Qué cree usted al respecto? No, de ninguna manera. La Biblia nos muestra claramente que desde Adán hasta el monte Sinaí, ¿verdad? Donde no hay pecado no se puede... tiene que haber pecado, tiene que haber una ley para que Dios pueda culpar del pecado. Y cuando no hay ley, no se puede culpar del pecado, pero dice Romanos que de todas maneras abundó la muerte de Adán hasta Moisés.
Pero cuando Dios dio las leyes, en ese momento el hombre se hizo responsable moralmente de Dios. Entonces Dios permite el incesto. Es posible, ¿verdad?, que Sara era su prima hermana, porque era hija de un tío del tío de Abraham. Hubo bastantes relaciones incestuales durante el primer tiempo donde no hubo la ley, pero cuando la ley vino, ya nos hicimos responsables moralmente de Dios. Entonces, cuando ya la ley vino y ya se formaron las familias, porque de alguna manera teníamos que propagarnos, teníamos que mezclarnos, ¿verdad? Caín, ¿con quién se casó? Pues se casó con una hermana. Dice en Génesis 5 que después de que Caín salió hacia la tierra de Nod, que es Irak o es el oriente de Israel, Adán y Eva continuaron teniendo más hijos. Entonces, con algunas de sus hermanas, después que se encontró Caín, se casó, porque fue permitido por Dios para que la raza humana se reprodujera. Esto es absolutamente lógico y normal. Pero una vez que ya nos reproducimos, vinieron las leyes y las restricciones morales. Y ahora, ¿verdad?, pues ya en todo el libro de Levítico, del capítulo 18 al capítulo 21 de Levítico, hasta el capítulo 25 existen las leyes morales de que no te puedes meter a tener relaciones sexuales ni con tu hermana, ni con tu madrastra, menos con tu mamá, con tu primo hermano, etcétera, etcétera, porque hay una ley en la que pueda suceder. Hay muchas enfermedades ya de la sangre que están plenamente descritas por los ginecólogos, por los fisiólogos, de que cuando hay estas relaciones hay muchísimo peligro de alteraciones genéticas de los bebés. Ángel, aquí de Costa Rica, doctor Alducin, ¿por qué Dios trae su ciudad, hablando de esa nueva Jerusalén que desciende? Él solo dice y las cosas son hechas, dice. Sí, porque esta ciudad ya existe, y lo vemos claramente en el libro de los Gálatas, cuando Pablo está hablando de que el hijo de Sara, o sea, Isaac, representa a los hijos de la promesa, y los hijos de Agar representan a los hijos de la carne. Y luego dice, esto está en el capítulo 4 del libro de los Gálatas, y dice el versículo 25, Agar es el monte Sinaí en Arabia, o sea, está representando Agar a todos los descendientes que vinieron de ella, que son los árabes, y que no venían con la promesa de Dios, más con otras promesas. Y corresponde a la Jerusalén actual, que es precisamente la Jerusalén que ahorita vemos ahí en el Medio Oriente, ¿verdad? En Israel. No es la Jerusalén de Dios. Esta es la representación terrenal de una que ya está en el cielo. Y lo dice el versículo 20, más la Jerusalén de arriba, veamos la comparación. La Jerusalén actual, la terrenal, y el versículo 26, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros y es libre. Y por eso en Apocalipsis 21 y 22 se escribe que baja como una novia la nueva Jerusalén, que es una ciudad, porque ahí vamos nosotros a encontrarnos con el Cordero y con el Padre. El Padre hará su trono aquí en el mundo, pero hay una Jerusalén arriba, hay un tabernáculo arriba, el tabernáculo que hizo Moisés, le dijo Dios, hazlo conforme a los planos que te doy, y los planos que Dios le dio a Moisés. Para la construcción del tabernáculo, ya era un tabernáculo que ya estaba en el cielo, y en Apocalipsis lo encontramos, todo Apocalipsis es, y vi el altar de Dios, y vi las almas bajo el altar de Dios, y el templo fue abierto. En el cielo están todas las cosas de las cuales aquí en la tierra son el reflejo. Pregunta María Fernanda Orozco de Venezuela, ¿por qué hay institutos teológicos que dicen que la Trinidad no es bíblica? Bueno, hay de todo. Hay de todo, ¿verdad? De sandía, de durazno, de pistache, de melón, ¿verdad? Hay tantas opiniones. Pero cuando alguien está hablando y negando la Trinidad, pues hay cosas, mira, que se llaman antinomías, que es la siguiente. Por ejemplo, en la Biblia existen dos corrientes, la predestinación o el calvinismo y el arminianismo, o los que creen que ya no se puede violar la soberanía de Dios, que Dios no escogió ante la fundación del mundo, y niegan la libertad y la responsabilidad humana. Entonces, en la Biblia existe la predestinación, pero también existe la libertad humana. A esto se le llama antinomía,
porque son dos verdades que son reales, pero que aparentan contradecirse la una con la otra. Y no se pueden mezclar, o sea, porque son dos verdades y no podemos irnos nada más a que, no, Dios cogió unos para la salvación, otros para el infierno, y porque niegan la responsabilidad moral. Si se niega la responsabilidad moral, ¿por qué Dios va a recompensar y va a castigar si no somos moralmente libres? Entonces, si ya fuimos escogidos para hacer el mal o para hacer el bien, entonces, ¿qué recompensa merecemos? De ninguna manera, ¿verdad? Entonces, son dos verdades que aparentemente se contradicen. Y así pasa también con los que creen que la salvación no se pierde o que sí se pierde, porque hay versículos que parecen decir que la salvación se pierde, y hay otros que dicen definitivamente, como Jesús en Juan 10, mis ovejas nadie las arrebatará de mi mano, y hay mucho más versículos de que no se pierde la salvación, de que se pierde la salvación. Así que esto es lo que encontramos muchas veces en la mente de Dios. Pero vuelvo a repetir, la Trinidad es una de las verdades claves, y lo encontramos, el versículo que más claro es en Mateo 28, 19 al 21, porque este es el gran mandamiento, bautizándolos en el nombre, observemos, que Jesús dice en singular, bautizándolos en el nombre, no dicen los nombres plural, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas las hace uno, el Espíritu Santo, bautizándolos en un solo nombre, y en este solo nombre se encuentran las tres personas de la Trinidad. Y pues más adelante lo encontramos también, y vuelvo a repetir, aquí también encontramos verdades, cómo puede ser Dios tres en uno, etcétera, etcétera, porque parece que se contradicen, pero el problema es con nosotros que no lo podemos entender, porque no se contradicen realmente, es como la Biblia lo establece, lo dice y lo enseña. Bueno, dice aquí en Génesis González, dice, pueden las familias desde Venezuela, pueden las familias cristianas o familiares cristianos en el cielo ver lo que pasa aquí en la tierra. En Apocalipsis 6 hay un versículo que es el quinto sello, cuando se describen a las almas en el cielo, y dice la Biblia claramente que cuando estaban en el cielo estas almas estaban platicando con Dios, y estas almas son los mártires que han existido en el mundo y que han dado su vida por causa del Evangelio y seguir a Jesucristo. Y dice la Biblia que le preguntaron a Dios, ¿hasta cuándo, verdadero, santo y verdadero, juzgas nuestra sangre? O sea, de alguna manera, las almas que ahorita están en el cielo tienen conciencia, porque la conciencia de lo que somos nunca la vamos a perder, jamás. Cuando estemos en la otra vida vamos a saber que éramos nosotros, ¿verdad? Tal vez con otro nombre, porque dice la Biblia que tiene Dios otro nombre para nosotros, pero vamos a tener conciencia de nuestra personalidad. Entonces estas almas están preguntándole a Dios por tener conciencia de que todavía el juicio no viene en el mundo, y le están preguntando, ¿cuándo juzgas ya? ¿Cuándo se acaba todo este desastre allá abajo en el mundo? ¿Cuándo se acaba eso de la vacunación y que las pandemias y que las guerras y que los crímenes y el tráfico humano de menores, etcétera, etcétera? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que esperaron un poco más de tiempo. Entonces podemos nosotros deducir de que de alguna manera las almas en el cielo, no sabemos exactamente si pueden asomarse, estar viendo, porque tampoco sabemos que el cielo es otro planeta, no sabemos cómo es el cielo o donde se encuentran ahorita, pero sí sabemos que tienen conciencia de que lo que está pasando en la tierra, ellos lo conocen y sabrán también cuando llegue el final. Colombia pregunta si los que quedan después del rapto, doctor Alducin, ¿tienen alguna oportunidad de salvación? Claro, ahí está, repito, Apocalipsis 7. Dice la Biblia que cuando Dios iba a sellar a los 144,000, los ángeles, Apocalipsis 7, detuvieron que no hubiera daño sobre la tierra hasta que fueran sellados los 144,000. E inmediatamente después, en Apocalipsis 7, encontramos la gran multitud de lenguas, de pueblos, de naciones, que salieron de la tribulación. Porque Juan le pregunta a uno de los ancianos, ¿quiénes son estos? Y le dice, son de los que salieron de la tribulación. Y dice que no se podían contar. O sea, que claramente van a ser millones de salvados, millones los que se van a convertir,
con la predicación de los 144,000 judíos. Va a haber millones de almas salvadas durante la tribulación. Viviana desde Colombia dice, buenos días, soy Viviana de Colombia, quiero saber si una persona se arrepiente, pero no se alcanza a bautizar en aguas, se salva. Bueno, el bautismo es algo que hay dos posibles sacramentos en la vida cristiana, que es la cena del Señor y el bautismo en agua, ¿verdad? Que es sumergirse, porque la palabra bautizo en el griego es sumergirse. Y en Hechos capítulo 2 dice, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en Mateo, en Hechos 2 dice, bautícense para arrepentimiento de pecados. Pero el bautismo es una obra en la que nosotros, lo explica Romanos 6, del 1 al 4, que cuando descendemos al agua estamos representando morir con Cristo. Al sacar del agua estamos representando públicamente que estamos resucitando con Él, y es un testimonio público. Entonces, si tú no te bautizas y mueres, te vas al cielo, pero perderás muchas recompensas, porque es un deber como un cristiano. Si yo me inscribo en el ejército, siempre tomo este ejemplo, y no me pongo el uniforme soldado, y le digo a la gente, yo soy soldado, pues digo, eso dices tú, ¿verdad? Pero cuando me ven con el uniforme de soldado, ya pueden creer que realmente soy un soldado, porque el uniforme da testimonio de que soy soldado públicamente. Un policía en la calle, cualquier persona no puede decir, deténganse, controlar el tráfico. Pero cuando se pone el uniforme de policía, la gente lo respeta, porque el uniforme da testimonio de que es policía. Entonces, el bautismo es una especie de un testimonio público al mundo, de decirle, no me da vergüenza reconocer en este momento que he recibido a Jesucristo y que lo voy a seguir. Entonces, muy importante el bautismo, pero el bautismo no salva. Es un medio en el que tenemos que obedecer a Dios. Pero, ¿verdad? El ladrón junto a la cruz, pues no se bautizó, no le dio tiempo para bautizarse y está en el paraíso. Dice aquí sobre la donación de órganos, por ahí ya se me perdió, pero ¿qué opina usted? Que si es permitida para un buen cristiano, dice. Claro. Ok, gracias. Claro, digo, si al morir podemos y tenemos la oportunidad de donar nuestros órganos, qué mejor que se lo coman los gusanos. Entonces, ¿verdad? Es una decisión bastante altruista de una persona que al morir done sus órganos para que alguien pueda continuar viviendo. Por eso no hay ningún problema. Pero hasta la hora de la muerte, desde luego, y como una donación voluntaria. Nos quedan como 3 minutos. Dicen que según la escatología y según la profecía, ¿en qué momentos estamos? Están preguntando. Nos encontramos al borde del cumplimiento de los 2000 años. En Génesis encontramos que en 7 días hizo el mundo, y dice el Salmo 90 y segunda de Pedro que 1000 años, 7 días, un día es 1000 años para Dios, 1000 años es como un día. Entonces es lógico que tengan que haber 6000 años de historia, y el séptimo entrar al reino milenial, al descanso que Dios tiene para nosotros, que es el reposo que Dios tuvo simbólicamente en Génesis capítulo 2, y nos encontramos, ¿verdad?, en la orillita, yo podría decir, en los últimos días ya, en la que en cualquier momento Jesucristo nos recoge. Bueno, casi se nos va el tiempo, 1 minuto y 30. ¿Qué significa la apostasía? ¿Qué le preguntan? Sí, la apostasía simplemente es salirse del camino, apartarse de la verdad. Y casi la mayor parte de los cristianos tienen épocas. Yo me convertí a los 15 años, dicen algunos, no soy yo. Una vez una persona me dice, recibí a Cristo, me bautizaron a los 16 años y me aparté hasta los 22 años, pero regresé a la iglesia. Entonces, ¿fui salvo o no fui salvo, verdad? Es muy difícil saberlo, pero cualquier cristiano puede apartarse temporalmente. Pero dice Hebreos 12 que Dios al que ama disciplina. Así que el cristiano que se aparta y tiene la salvación, Dios se encarga a través de la disciplina, ¿verdad? Pao. Puede ser un problema físico, enfermedades, cárcel, no sé, pero Dios nos trae por las buenas o por las malas, porque no podemos perder nuestra relación con Él. Agradecerle nuevamente, don Armando, gracias de verdad por acompañarnos, por venir. Recuerde, ahí está el número en pantalla, puede descargar el material de lo que se habló en la primera parte del programa con respecto a los tiempos del fin y todo eso. Hay mucho material que está ahí que no se pudo tocar en el programa del día
de hoy, pero bueno, ahí lo tiene para usted. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, nuevamente en Aquí Entre Nos. Chao.